Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Tenemos el gusto, el honor de contar con tres luchadores por los derechos humanos aquí en el Ecuador. Un tema que se vuelve particularmente delicado en el contexto de esta escalada a la construcción de una nueva tiranía que corresponde a las necesidades de la monopolización, es decir, a las necesidades de la concentración del poder económico y político, que no solamente requiere dar palo a los trabajadores, a la oposición, a los movimientos sociales, sino que inclusive van a tener que empezar a darse palo entre ellos mismos, porque así de grave es la rapiña a la que estamos abocados aquí en el país. Agradezco muchísimo a Claudia Gallardo, que ya nos acompaña por segunda vez, familiar de los detenidos políticos aquí en el Ecuador, y otros dos miembros del comité, Natalia Sierra y Aquiles Hervas. Vamos a empezar sin más. Los temas son muy delicados, muy duros. Yo creo que sí hasta por salud mental, nos conviene empezar, Natalia, con un enfoque, un marco más teórico, más general, que nos permita entender el problema en términos un poquito más conceptuales. Tú has trabajado teóricamente, académicamente el tema y quisiera ver si nos haces una primera síntesis como para después ir a los casos concretos. Eh, mm, a ver, buenas tardes, Pedro, gracias por el espacio. Un saludo a Claudia y Aquiles. A ver, mira, lo que yo empecé a estudiar es a partir de la declaratoria de guerra no internacional hecha por el presidente Daniel Noboa, casi inmediatamente de lo que entró a la administración del Estado. Y con un hecho que ahora de lejos se ve con mayor claridad, que fue la toma del canal TC Televisión por un grupo de chicos adolescentes empobrecidos que pertenecían supuestamente a un grupo de delincuencia organizada, que entraron y se tomaron el canal, digo, sorprendentemente porque es un canal de televisión que tiene las seguridades, según la gente que sabe, muchas seguridades. No es que cualquier persona agarra y entra al canal, pero de repente estos chicos empobrecidos, desarrapados, entraron, se tomaron y la toma fue transmitida curiosamente en vivo y en directo a todo el país, yo diría también a nivel internacional. ¿Verdad? A partir de ese hecho, ¿no es cierto?, que puso en pánico a la sociedad ecuatoriana por, obviamente, una historia reciente de violencia que va en incremento en la sociedad ecuatoriana, sobre todo a raíz de la pandemia. Entonces, la gente entró en pánico, la gente corrió a sus casas en todo el país, aunque el hecho sucedió en Guayaquil, pero de repente todo el mundo estaba resguardado en sus casas, la gente estaba enloquecida. Entonces se creó un pánico. Luego de esto, obviamente él, a pretexto de esto, declaró el presidente Noboa la guerra no internacional, que según los conocedores del derecho internacional no tiene sentido, es decir, no cumple con aquellos hechos que debería cumplir un fenómeno de este tipo para que se declare una guerra, ¿no? Incluso dicen que tiene implicaciones complicadas como que les da un carácter político a los grupos de delincuencia organizada. Bueno, eso Claro, saben más los les abogados. está dando un reconocimiento de ente beligerante, ¿no? Lo cual Exacto. les protege con la Convención de Ginebra. Exacto. Entonces a mí me llamó la atención esto, me llamó la atención esta declaratoria y pensé que esto no es casual, no es una locura de él, sino que era parte de algo más profundo que uno no alcanza a ver. Y empezamos un grupo de investigación a ver qué pasaba con esto, qué cosas, qué intereses subyacían a esta declaratoria. Entonces hicimos un primer recorrido en redes sociales, es decir, la respuesta que tenía la gente de esto, lo que comenzó a hacer el gobierno como política, que es un mayor abuso a los estados de excepción. Inmediatamente vino la consulta donde se preguntaba a la gente si quería militarizar el país, si quería bases extranjeras y todo esto que conocemos, ¿no? Y entonces
Un poco ya recogiendo información, sacamos una hipótesis que era que se estaba ensayando implementar una gubernamentalidad necroliberal, y la llamamos así, no neoliberal, necroliberal, porque había el contexto de decir que regresamos al neoliberalismo y nosotros planteábamos que no, que es mucho más, ¿no es cierto? Que es una especie de radicalización del neoliberalismo que en estricto sentido es necroliberalismo. Y ahí usamos dos marcos teóricos, ¿no es cierto? Uno que viene de Michel Foucault, donde trabaja lo que es la gubernamentalidad necroliberal en su libro El nacimiento de la biopolítica, con estos conceptos de biopolítica, biopoder y gubernamentalidad, y con los aportes de Membe, de Achis Memben, que es el tema de la necropolítica, que además él también se apoya en el marco teórico Foucaultiano, pero trabaja esto del necropoder y la necropolítica. Con estos dos, digamos, marcos teóricos comenzamos a trabajar esto que llamamos gubernamentalidad necroliberal y a levantar información de lo que serían dispositivos, saberes y técnicas de esta gubernamentalidad. Se entiende por gubernamentalidad una, digamos, una política del gobierno que busca movilizar a la población para la aceptación de una política económica en el caso del neoliberalismo. Sí, es decir, aceptar ser convertido en capital humano en el caso del neoliberalismo, aceptar la autoexplotación, aceptar que se limiten políticas sociales y todo lo que ya conocemos del neoliberalismo. Y las Pero esto privatizaciones, cambia. ¿no? Y las Ah, privatizaciones, que es lo más jugoso del tema. exacto. Todo eso. Entonces nosotros lo que planteamos que esto va más allá. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque el neoliberalismo acompañaba lo que es la hegemonía del capital financiero corporativo, que es el dominante en la época neoliberal. En cambio, esta gubernamentalidad acompaña la expansión del capital criminal, es decir, como nueva forma de valorización de capital, de acumulación de capital. O sea, el capital criminal no es marginal, es lo que primero nosotros establecimos con estudios previos de investigadores. Pues, si cogemos el caso del Ecuador, aquí no es marginal, es central, es decir, está metido en toda la economía. Y no diríamos solo en el Ecuador, sino en América Latina y hoy iría más allá, en todo el hemisferio occidental. No voy a ir para otros hemisferios. Pero nosotros tenemos, Bueno, pero por no hay que ejemplo, olvidarse que el centro mundial es la City de Londres, ¿no? Acordémonos de las guerras del opio y del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, ¿no? Para atender. Y del hecho de que los Estados Unidos tuvieron que dejar a Afganistán, pero ese Afganistán que estuvo ocupado 20 años por los Estados Unidos proveía el 98% del opio mundial, se les patearon a los ujú, gringos y cayó a cero. sí, por eso digo, hablamos de lo que se llama el occidente colectivo. O sea, la mayor plata, dinero, capital de las economías ilícitas se lavan en este sistema financiero global, ¿no es cierto? Y entonces, este tipo de capital que ahora se vuelve hegemónico necesita una forma de gobierno o de gubernamentalidad en estricto sentido que le acompañe y le garantice. Y esta forma para nosotros es el necroliberalismo, ¿verdad? Y creíamos que se ensayaba en el Ecuador con fuerza a partir de la declaratoria. Entonces, ¿qué busca esto? Busca movilizar a la población a que acepte que puede ser sacrificada, no que puede ser explotada como en el neoliberalismo, sino que puede ser sacrificada, es decir, que puede ser eliminada social, simbólica y físicamente. Bien. Entonces, bueno, esto es una investigación larga, comenzamos a levantar dispositivos, saberes y técnicas. Por ejemplo, el tipo de propaganda que lanzan, el tipo de políticas gubernamentales que comienzan a implementar, por ejemplo, reformas al COIP, por ejemplo, el achicamiento casi de estrangulación del Estado, porque es mucho peor que en el neoliberalismo. Un tipo de propaganda a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Donde construyeron al miedo con absoluta claridad como articulador de la vida social, al miedo, ¿sí? Eso fue el tema de la toma del canal TC Televisión. Y todos los medios, ¿no es cierto?, hegemónicos
colaborando con esto, es decir, poniendo violencia, 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 atacando a ciertos sectores, es decir, esto es lo que se llama la racialización, ¿no es cierto?, del crimen, ubicando en sectores sociales específicos a los criminales. Y por el otro lado, igual las plataformas haciendo apología del narcotráfico, de los narcotraficantes. Bueno, es largo, algún rato yo puedo, ya les voy a decir dónde pueden encontrar esto, pero íbamos viendo. Pero sobre todo es de esta movilización de la sociedad a aceptar que puede ser sacrificada. ¿Qué quiero decir sacrificada? Puede ser torturada, puede ser apresada injustamente, puede ser violentada, ¿no es cierto? Puede ser asesinada. Y esto empezó en las cárceles, y eso se ve clarísimo, porque cuando la gente comenzaron a salir, los militares se militarizó y comenzaron a maltratar a gente empobrecida, a estos chicos, a estos adolescentes que uno veía con chanclas, ¿no es cierto?, en barrios empobrecidos, a torturarles delante de toda la gente a través de los videos que colgaban en redes sociales. Acuérdense de este chiquillo que le agarraron y tenía tatuajes y le obligaron a que se comience con un cepillo metálico, como a rasparse la piel para quitarse el tatuaje. O sea, y de eso tuvimos mucho, mucho. Luego empezaron las desapariciones, ¿no es cierto?, forzadas, pero antes de esto empezó el tema de que les quitaron la comida en los centros carcelarios, ¿no es cierto?, en este que se cambia de un proveedor a otro, dejaron sin comida a la gente. Y bueno, ahora tenemos que esto no es una política de debilitamiento, sino una política dirigida a exterminar gente. Y así hasta que llegamos a los niños a los niños, al asesinato, desaparición forzada y asesinato de los niños de las Malvinas. Este fue un hecho que pone claramente, ¿no es cierto?, la política necrótica del gobierno. Es decir, el gobierno de Daniel Noboa lo que está haciendo es administrando y distribuyendo la muerte. Si es como quién tiene que morir, no quién tiene que vivir y cómo tiene que vivir, sino quién tiene que morir y cómo va a morir, ¿verdad? Entonces, ya han pasado 2 años de esto y nosotros nos encontramos con el reportaje de la periodista Carol Noroña y lo que tenemos ahí en las cárceles del país es que hay una política de exterminio, porque el tema de quitarles la comida o limitarles la comida es una tortura, digamos, una técnica política de control y exterminio. Ahora, nosotros vemos de esos en las cárceles, pero tomemos en cuenta que las extorsiones empezaron en las cárceles. Esto incluso antes del presidente Noboa, ¿no es cierto?, cuando eliminaron el Ministerio de Justicia y todo esto y entregaron el control de las cárceles al SNAI, ahí empezó una especie de alianza entre el gobierno legal y los gobiernos ilegales, porque hay ahí una frontera gris, ¿no es cierto? Son gobernanzas criminales, digamos así, aliadas entre lo legal y lo ilegal, que son negocios del capital criminal. O sea, las situaciones en las cárceles, según el Fernando Carrión, movían hace 2 años como 50 millones anuales, ¿no es cierto? Ahí empezaron las extorsiones. Luego las extorsiones salieron a los barrios populares, luego salieron a los barrios medios y ahora están tomados del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cárcel son laboratorios de ensayo de políticas, de estas políticas necróticas. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de que les están enfermando de tuberculosis, porque la tuberculosis es una enfermedad de extrema pobreza, hacinamiento, y no solo pobreza económica, ¿no? Pobreza de todo tipo, es decir, que no les saquen al patio o que no les dejen que los abogados visiten, que las familias visiten. Y entonces esto es un emiseramiento más que un empobrecimiento que genera una baja en las defensas donde es fácil que aparezca la tuberculosis y el contagio masivo. Eso está ahora en Natalia, las cárceles. déjame que te corte aquí para retornar con algunos elementos adicionales. Quisiera acabar esta ronda con Claudia y quisiera pasar ahorita directamente con Aquiles, a ver si es que conversamos un poquito de este anuncio que hace la Presidencia de la República pidiendo disculpas por el asesinato y la desaparición de los chicos de las Malvinas, después de que el ministro de Defensa, Lofredo, con una cantidad de machos alfos en representación de las distintas fuerzas especiales y de los grupos armados, decía y acusaba inclusive al muchacho de 11 años que era culpa de él, ¿no? Que el mafioso era él. Entonces, ubiquémonos, por favor, ¿cuál es el sentido de lo que está pasando?
¿Qué es lo que está pretendiendo el gobierno con eso? ¿Y cómo así? Pues porque hay 51 otros desaparecidos por parte del Estado de los cuales no se responsabiliza. Cuéntanos un poquito cuál ha sido la lucha de los de las distintas instancias, digamos, de defensa de los derechos humanos y cómo han logrado esto, que verdaderamente yo creo que es histórico, ¿no? Es un tema muy importante en el contexto de esta deriva que nos está contando Natalia, ¿no es cierto? Es verdaderamente, se ha arrancado una concesión muy importante por parte de los tiranos. Adelante. No te entendimos. Saludos, Pedro y todos. Si Claudia o mi persona. Tú, Aquiles, por favor, para acabar con la ronda con Claudia. Perfecto, perfecto. Bueno, en efecto, hay que leer un poco o interpretar también la forma en la que se dieron las disculpas públicas del caso de las Malvinas de hoy. Y eventualmente sí podría decirte que hay una buena noticia hace cosa de unas 2, 3 horas, que es que se acaba de lograr la ratificación de inocencia del caso de los 14 de Otavalo, más conocido como 12, pero se hacía mal el cómputo. ¿No? Estos es un grupo de indígenas, pero también mestizos, un venezolano, un manabita y 12 indígenas de esa delegación, una de ellas mujer, 13 hombres en términos generales descriptivos, que fueron acusados inicialmente de terrorismo en el levantamiento de noviembre del año anterior. Eh, a todas luces, eso fue una cacería humana de falsos positivos. De esa delegación, dos tenían discapacidad mental, dos discapacidad física, dos adultos mayores. El venezolano era el que atendía la rueda moscovita, el manabita era un joven que estaba andando en bicicleta ese rato, la mujer era la que todo el país vio que se paró como una perfecta defensa ahora que estamos en tiempos de fútbol, sin ni siquiera alzar los brazos frente a un exceso del uso de la fuerza de los policías y uno de ellos pierde la paciencia y se la alza y se la mete presa. Bueno, poco rato después dijeron, a pesar de que el país había visto dónde estaba, dijeron que había reventado el UPC y algunas otras personas que fueron detenidas incluso antes de que reviente el UPC, para que se haga una idea la gente de la delegación acusada. Inicialmente los llevaron de golpe a prisión preventiva y los llevaron a las cárceles de Esmeraldas y Manabí en esta política de muerte que ha descrito Natalia. Se hizo un esfuerzo grande por una institución nueva que se ha venido trabajando con mucho cariño desde el primer levantamiento del 2019, que se llama Protocolo de Diálogo Intercultural y se logró que se rompa la prisión preventiva, ¿no? Eh, y creí, todos conscientes de que hasta ahí podía haber llegado el proceso. Discúlpame, Aquiles, para beneficio de nuestra audiencia, yo creo que además en términos de una didáctica de la lucha o una didáctica de lo que tiene que replicarse, de lo que tiene que convertirse en una práctica común en todos los rincones del país, no hablemos en C, no hablemos en el dasman, ¿no? No hablemos así en impersonal, sino quiénes hicieron qué para lograr esto. Claro, el Estado ecuatoriano sin No, lugar al a Estado dudas. ecuatoriano se le obligó, pero fueron los organismos de derechos humanos los que presentaron habeas corpus, los que presentaron. Eso me parece que hay que irlo diciendo explícitamente, por favor. Los pueblos indígenas hacen esta solicitud de diálogo intercultural y fruto de la misma, ¿no? Con obviamente la presión de los pocos sectores que no bajan la guardia de sociedad civil, derechos humanos, etcétera, defensores que estamos ahí, se logra que a través de ese diálogo se libere a estos procesados, no del proceso completo, sino de la prisión preventiva. Y bien se podría pensar que una vez de ese golpe, el Estado no iba a insistir, pero estamos en un régimen horrible, bastante caprichoso, incisivo, insistente. Los vuelven a reprocesar con otro tipo penal, ¿no? En buena hora, ese nuevo procesamiento el día de hoy no vio la luz y en el intento del llamamiento a juicio de la Fiscalía, un jueza les niega este llamamiento a juicio. Y entonces, por lo tanto, terminan sobreseídos. Este es un elemento que creo que es importante para arrancar la forma en la que planteaste la pregunta, porque es efectivamente esperanzador en medio de este caos, de esta neblina espesa, ¿no? Que no permite saber hacia dónde estamos caminando. Creo que lo único que sabemos es que hay que seguir caminando. Porque aquí ato, en cambio, la consulta respecto del otro caso, si bien es cierto, hay una sentencia en el caso Malvinas, lo que hizo hoy día el Estado ecuatoriano sigue siendo parte de esa necropolítica.
Mira, cuando los dos ministros, ¿no? Lofredo y Reinberg, ¿no? Tan valientes, siempre tan valientes, supuestamente, tan gallos, ¿no? No van y no tienen el valor de pedir las disculpas públicas, ¿no? Sabemos primero que no son valientes y además ya lo sabíamos. Imagínese usted a Reinberg cuando surgió este pequeño paréntesis hago, este caso del edificio de la 12 de octubre con una millonada de dinero, ¿no? Como salió arrugadito ahí sí, a decir, hay que ver si es dinero legal, esto que el otro, ¿no? Ya, lo mismo acá se demuestra que no tienen el valor de pedir disculpas públicas, pero no solo eso, sino que su intención es no hacerlo, porque el corazón de una disculpa pública, de pedirles perdón a los familiares de los 4 niños de las Malvinas, es la garantía de no repetición. Las personas tienen que saberlo. Esa institución jurídica, la disculpa pública, tiene que ver con que el Estado haga mea culpa y entonces, por lo tanto, además de devolver un poco de dignidad a la familia de los afectados, eh, tenga la forma de garantizar que habiendo hecho mea culpa no va a volver a pasar algo similar. Entonces, Claro, por lo que hay tanto, una rectificación institucional y sistémica, pues, del problema. correcto, entonces Por uno, lo tanto, discúlpame, Aquiles, tendría que mencionar cuál es el problema. O sea, claro, por qué los capturaron? ¿Por qué los torturaron? ¿Por qué los humillaron? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué los despedazaron? ¿Por qué los desaparecieron? ¿Por qué los inculparon? así es, y finalmente pedir perdón, y ese perdón asociado entonces a que todas las razones anteriores y lo que se investigó y se descifró en el descubrimiento de la verdad no va a volver a suceder. Pero no solo eso, y esto es importante para quienes nos escuchan y de alguna manera tienen algún vínculo con las Fuerzas Armadas. Así operan este tipo de personas y operarán siempre, van a seguir dando órdenes de las cuales no se van a hacer cargo. Sí, porque tiene que saber la gente que los regímenes no son eternos y no es cierto que no hay responsabilidades. Ya, cuando las personas indagamos históricamente y hemos visto cualquier tipo, tanto de la historia ecuatoriana, injusta siempre, como de las de muchos países y con más razón en sistemas como el que estamos viviendo ahora, de narcoestado y de violencia y de los niveles estructurales a los que nos enfrentamos como país, ¿sí? Es mucho más probable que el ejército, la policía y quienes acatan esas órdenes sí tengan que responder como lo hicieron hoy. Hoy solo pidieron perdón y un puñado de personas de bajo nivel está en la cárcel. Pero esto escala. Y cada vez que escala, los que dan las órdenes se esfuman. A muchos de ellos se les atrapa, los ministros van a caer. No tengo duda, Pedro, y que los que nos escuchan sepan, para un poco alimentar la energía. Van a caer, porque lo hemos visto. Yo acabo de revisar históricamente al menos unas 4 obras en este mes del caso mexicano. Es que casi nadie, excepto Salinas de Gortaire, deja de tener problemas o de estar preso o de estar muerto o de tener que esfumarse. ¿Sí? Entonces los ministros tienen que saber que además con el grado de inteligencia que parecen muy astutos, pero en el fondo no lo son tanto, porque el mal tiene una inteligencia mucho más superior que la que están aplicando ellos, porque incluso si alguien les está asesorando, han enviado a los peores asesores, aunque nosotros estemos convencidos que están haciendo bien su trabajo. Esto tienen que saberlo para que al menos se les haga la piel de gallina si quieren insistir, Ahora, ¿sí? y además En este, hay un punto, vos como abogado, ¿no? Decía que hay un punto que ya lo dijo el general retirado Paco Moncayo, que además hay que recordar que es muy cercano al grupo de EGAS, es parte del directorio del Banco Rumiñahui, etcétera, etcétera. Pero él como ex militar, como ex jefe del Comando Conjunto, dice, todo esto tiene un mando, hay una cadena de mando. Estos soldados no pueden actuar solos porque tienen un mando. Y entonces tendrían también que responder esos mandos, pues hasta llegar a los generales que están a cargo de las operaciones, ¿no? y te aseguro y les aseguro a quienes nos escuchan que va a pasar. Aquí el problema es cuánto va a demorar, porque mientras eso pasa, están destruyendo la vida de mucha gente. O sea, ese es el problema por el cual hay que ser resistencia y contención, ¿no? Mire el grado de inteligencia que tienen que no van ni un año de gobierno. Y ya tenemos algunos ministros que ya empiezan a embarrarse de lo que está pasando. Pero es que no es ni un año de este segundo mandato, me refiero, porque el primero incluso lo hicieron torpemente y me apena mucho tener que decir en este segundo mandato están asesorados también por gente que dice ser de izquierda. Eso es un problema histórico que hemos tenido siempre, ¿no? Pero de eso podemos hablar en ¿Quiénes, otro momento. quiénes? No, no, cuéntanos, ¿quiénes son los de Señor izquierda? Jarrín, es que no hay dudas, el señor Jarrín. Señor ¿Ah? Jarrín le está poniendo la vida a un montón de cosas y tenía puesto un póster del Che Guevara ahí. Mire, y se come a los guevaristas, y se come a gente de izquierda, y se come a los indígenas.
No hay vueltas que dar, no hay duda de eso. O sea, y van a caer también, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí la parte, digamos, concreta de esto, lo elemental de esto, es que mientras eso pasa, están pisoteando a los más vulnerables. O sea, el caso de los 10 de mayo, que es el que nos convoca en común con Claudia, con Natalia en esta conversación. Pero el patrón que puedo permitirme yo traer respecto de los casos de los 150 indígenas del último paro, los casos de las Malvinas y un puñado de unos 8 o 10 casos tienen el mismo eje sistémico, ¿no? Es decir, lo siguieron como de manual. Siempre se usa esta palabra, el chivo expiatorio. Si me permites, voy a muy brevemente recordarle a la gente que no es religiosa, qué es el chivo expiatorio, ¿no? Hay una fase bíblica en la que se agarra dos chivos. El uno se lo sacrifica para entregar a Dios y el otro se lo manda al desierto para entregarle a supuestamente una perversidad del desierto. Ya, pero se sortea cuál, es decir, se coge cualquiera de los dos y el sacerdote en secreto en sus adentros dice voy a agarrar al más débil porque es posiblemente el que menos pena provoque. Esa es la idea del chivo expiatorio originaria, ¿no? Que después lo usamos mucho. Y eso más o menos cogen y usan en el manual. Entonces dicen, vamos a empezar un sistema en el que queremos dar miedo. Es decir, que no haya duda de quiénes somos. No solo lo empieza Novoa, lo empieza este señor Lazo, porque este caso empieza en mayo del 2022 con el señor Lazo. ¿Ya? El señor Lazo, y si alguien por coincidencia lo conoce, dígale que lea el libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, y si es que tiene pereza de leer, que vea la serie, ahora en términos de audiovisual. ¿Sí? Es un retrato vivo de cómo incluso los políticos más recalcitrantemente conservadores del Chile de Pinochet terminaron siendo ultrajados, violentados, agredidos, porque es una ficción, pero es una ficción que representa muy buena parte del partido de derecha de ese entonces. Que cuando ya Pinochet agarró un poder que era de tipo incontrolable, ya ni siquiera tuvo contemplaciones. Entonces, por lo tanto, más o menos ese patrón se empieza a reproducir cuando empezamos a ver que dejan solos a los militares en pedir disculpas, que empiezan a sacrificar también algunos miembros de sus propios ministros, pero antes de hacer eso, le pasaron el poder por encima a las familias de los hijos de Mayo, le pasaron el poder por encima a los indígenas, le pasaron el poder por encima a un conjunto de detractores, disidentes políticos, personas de pensamiento distinto, el otro polo a su oposición, ¿sí? Es decir, fueron destruyendo con el cuerpo de los otros, el cuerpos más vulnerables que aquellos que tienen poder. Pero el mensaje final con esta primera intervención es que no es cierto que la forma de política de muerte que están instalando, que el terror que pretenden dar, va a destruir a una pequeña porción de izquierdistas de este país. Eso ya es una falacia. Lo que está pasando, están destruyendo las garantías que le pueden servir a todos en algún momento de su vida. Y por ende, eso tiene que tener un muro de contención que solo se puede construir y erigir en segmentos de unidad, ¿no? Y en el caso de la defensa de derechos, resistiendo en estos casos con mucha fuerza para que no acaben de avasallar las mínimas garantías que tiene que tener un país en su constitución, en su sistema de justicia, en sus leyes, en sus normas. Ese es un mensaje. Cuando ganamos un caso como el ganado de hoy día, ¿no? Como el triunfo de hoy con los 14 de Otavalo, un poco de esos ladrillos se mantienen. Si llegan a destruirles la vida, que ya está bastante destruida, pero a completar el circuito el próximo martes con los hijos de Mayo, se rompen otros ladrillos. Eso es lo que tiene que pensar la sociedad. Y el muro entonces se juega entre que unos pocos casos siguen resistiendo y no podemos reconstruir un país de paz, de tranquilidad, un país de serenidad, en el que se pueda disputar otros problemas, que es a lo que Déjame, deberíamos estar. Déjame, tomo tus palabras para pasarle la palabra a Claudia. Justamente este intento, ¿no es cierto?, de destruir la vida de la gente como un escarmiento para que nadie levante la cabeza, para que nadie respire con tranquilidad. Cuéntanos, por favor, dolorosos procesos que ha pasado los familiares, los dolorosos procesos que están pasando los detenidos políticos en las cárceles del Ecuador. Al igual que Natalia y aquí les agradecemos el espacio, porque primero los espacios hegemónicos, por supuesto que no nos van a dar voz, no nos van a dar micrófono, y también por la necesidad que tenemos de que se siga hablando, ¿no? De que no se pare de hablar, porque el momento que se para de hablar, entramos en la indefensión, hablando, por ejemplo, de presos y presas políticas. Em,
Y un poco para hacer la relación con el caso Malvinas, que creo que nos sentimos identificados en muchas cosas. Primero porque quienes estamos de acá y los presos y presas políticas también somos al fin de cuentas luchadores sociales, ¿no? Que vemos las injusticias y nos duele el dolor también, digamos, de los otros y otras personas que habitan este territorio. Eh, yo recuerdo que cuando ocurre el caso Malvinas, nos empezamos a escribir, porque fue así, nos empezamos a escribir con algunas personas, ¿qué hacemos? No salí en medios de comunicación, no estaba en ningún lugar, ¿qué hacemos? Y empezamos a hacer algunas actividades de visibilidad, pero éramos entre eso, gente común, entre nosotros, escribiendo, haciendo tuitazos, haciendo que se visibilice, porque si no se visibilizaba, si no se miraba, eh, estas atrocidades iban a quedar en la impunidad y también nos sentíamos desde el mismo lugar, no creo, desde el lugar de víctimas del terrorismo de Estado, porque yo no quiero llamarle de otra forma lo que se está haciendo, hay que llamarle las cosas por el nombre, esto es terrorismo de Estado, por donde lo mires, y nosotros también como víctimas, pero más víctimas del sector popular, ¿no? Nosotros sabemos lo que es el sector popular y estar luchando contra un Estado, contra este monstruo que está haciendo el Estado. ¿Por qué hoy tenemos eso? Porque la gente siguió peleando y porque algunos operadores de justicia, administradores de justicia, no se dejaron intimidar por las autoridades del gobierno. Quiero que recuerden también el caso Lofredo saliendo a hacer declaraciones, ¿no? Incluso a la jueza que otorga el habeas, la amenaza de enjuiciar a toda la población y se estigmatiza a los cuatro chicos de las Malvinas y se ataca a las familias. Que recuerden toda esta operación y este aparato. Bueno, y no solo se ataca, sino que habrá que investigar qué mismo pasó, porque una hermana de uno de los chicos asesinados también ha sido asesinada. Habría que ver por quién, ¿no? ¿Dónde está la investigación en torno a eso? Así es como está actuando también la fiscalía en este caso, pero bueno, no quiero declarar algo que todavía no tenemos conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa también en nuestro caso? Nosotros también tuvimos, en el caso de nuestros familiares, tuvimos de autoridades a ministros haciendo campaña en medios de comunicación grande que estigmatizaba y violentaba y criminalizaba a estos opositores políticos, opositores sociales del movimiento guevarista, ¿no? Recordemos, tenemos medios, se asimila, ¿no? Se repite estas formas de operar. Tenemos medios de comunicación, tenemos autoridades y el discurso de legitimizando y criminalizando. Además, Además, recuerdo. porque son tecnologías, ¿no? Son recetas, como bien decía Natalia, son recetas traídas de otro lado, inclusive la terminología, se habla de falsos positivos, precisamente porque es algo utilizado en el caso colombiano y que con el gobierno de Petro se ha logrado, ¿no es cierto?, documentar, son 6.500 casos de estos falsos positivos, que por el incentivo en los sueldos, ¿no es cierto?, los uniformados tenían una licencia para matar y crear una serie montar, digamos, una serie de falsificaciones para matar a la gente y hacer pasar por guerrilleros, para hacer pasar por terroristas, hacer pasar por narcotraficantes y poder consolidar este discurso de la muerte. Así es, pero construyendo un discurso, construyen un relato primero. ¿Quién es este Claro. otro? Este que merece morir además, ¿no? O merece ser criminalizado, merece estar aprisionado. Hay un relato y hay una serie de, yo los llamo colaboracionistas, medios de comunicación, autoridades y después la gente que esté en estado raso, digamos, los más en la cadena, los que tendrían más que perder, pero son menos que perder, según estas miradas y por lo que decía Aquiles, los chivos expiatorios también. En el caso nuestro también, pues tienes estos ministros que operan de la misma forma, pero además recuerda que nosotros hemos presentado una denuncia que la hace con toda la dignidad de este mundo, con toda la dignidad, la hace Omar Campoverde, en una condición que siempre vamos a repetirla, porque queremos que la gente también entienda y se escuche desde este lugar. Él está viviendo bajo las armas, apuntando a su cabeza constantemente, y en ese contexto se atrevió Él a está prender un micrófono y encarcelado, hablar. cuéntanos, él está encarcelado desde hace Él cuánto está en tiempo, la cárcel del recuérdanos. encuentro, ¿sí? ¿Desde hace cuánto tiempo? A eso vamos. Él fue detenido en el 2022, estuvo en la cárcel de Cotopaxi, como persona comprometida con los derechos, además sus propios derechos y los de sus compañeros, organiza, se arma el comité de presos, Nelson Mandela, en la cárcel de Cotopaxi, después de la militarización, ya existe casos de tortura y además la falta de alimentación. ¿Qué es lo que logra este comité? Este comité, por vía legal, gana un habeas para que se permita el ingreso de alimentos.
que las familias puedan donar alimentos para que básicamente no se mueran de hambre. Ganan este habeas y después hacen una denuncia por tortura que vivieron por parte de los militares. La denuncia la hacen en septiembre, los últimos días de septiembre, y asimismo a mediados de diciembre todo el comité completo es trasladado a la cárcel del encuentro. Así que paila de eso que te dicen que la cárcel del encuentro es para grupos de delincuencia organizada. No, es para cualquier posición o algo que me estorbe en el camino del relato que yo estoy construyendo o mis intereses. Eso es el objetivo de la cárcel del encuentro y hay que ser bien claros en eso. Además, en Traslado todos los este casos comité. jugando con la lotería de la muerte, porque es un tema aleatorio, ¿no? Estás condenado a muerte de antemano, pero depende que te salga la lotería, depende de que resultes el chivo expiatorio débil al que hacía referencia Aquiles. Y depende de que seas molesto, además. ¿Cuánto molestas? Tiene que ser un poquito molesto para los planes del poder actualmente. Todo este grupo son trasladados de la cárcel del encuentro desde diciembre, quedan incomunicados de abogados, de defensa técnica y de familiares, porque en la cárcel del encuentro no te permiten. Entonces, como familias, tú no sabes si están vivos. Tú puedes llamar por teléfono al SNAI, si quiere te contesta o no, que no te contesta, mandas un mail y te dicen, te pueden responder un mail que dice acá sigue, sin ninguna garantía, porque no tiene ni defensa técnica, no tiene acceso a abogados, ni a familia que les visites. En estas condiciones, tuvimos una audiencia ahora en mayo, eh, por el proceso judicial, digamos, y Omar, en eso es que decíamos, estar apuntado por armas en la cabeza, porque nosotros veíamos, además los custodios de atrás se veía blureado, pero estaban los custodios que no lo dejaban mover. Pero en un momento se logra que él logra prender el micrófono y denuncia, dice, acá volvió a ocurrir tortura y con muchísima dignidad y con una fortaleza inspiradora, diría yo, la fuerza con la que lo hizo y la dignidad con la que denunció. Él dijo que había vivido tortura, pero además violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Y él con esa misma fortaleza y esa misma dignidad, por eso nosotras hemos sacado también, nos hemos atrevido a decirlo, porque él dijo, difunda, hablen de lo que está pasando. Él lo pidió. Y repito lo de la dignidad porque recordemos además que en nuestro sistema eh, no voy a entrar a hablar de patriarcados, pero por lo menos de nuestra cultura, si ustedes quieren, si la violencia sexual es terrible y es difícil de expresar para mujeres, para los hombres es mucho más complejo, ¿sí? Cuando existe violencia sexual para hombres. Pero Omar con esa dignidad dijo, difúndanlo, además dijo, díganlo, yo denuncio y pido que se difunda lo que está ocurriendo en la cárcel del encuentro. Pero además esto no es lo único que ocurre, digo, es lo más grave que hemos encontrado y que además decir que como comité esto ha sido, hay una doble responsabilidad, denunciar por la vida de Omar como preso político, pero también porque nos están escribiendo todo el tiempo familias de personas privadas de la libertad por otros motivos, porque también es bien importante esto. Nuestra lucha no es solo por los presos políticos. Claro que sí vamos a visibilizar eso, vamos a discutir por qué están detenidos, porque es injusto, porque la ley está siendo instrumentalizada y está siendo violentada, está siendo violada la ley. Pero además nuestra lucha es por todos los presos, por la dignidad que tienen que tener las personas privadas de la libertad. Porque como ya lo hemos dicho como comité, nosotros sí buscaremos más adelante que estos responsables sean enjuiciados, sean encarcelados, pero en una cárcel digna, porque nosotros operamos desde otro lugar, desde la humanidad, desde los derechos que tiene que ser igual para todos y todas y no tiene que estar mediado por la decisión de X persona, por ejemplo, un militar, un ministro. Nosotros seguimos peleando también por Omar, pero también por todos los derechos de las personas privadas de la libertad, porque además como sociedad, si permitimos, si avalamos lo que está ocurriendo, si hablamos de estas muertes, si hablamos de estos cuerpos esqueléticos que con las justas viven, si hablamos que se esté sacrificando estos cuerpos con la tuberculosis, como sociedad, ¿qué es en qué nos hemos transformado? Nos hemos convertido en un estado siniestro, donde unas vidas valen más que otras, pero ¿quién decide cuáles son las que valen? El poder. Y va probando de a poquito, ¿no es cierto? Va avanzando. Primero con personas privadas de la libertad. Ahora dijo, como me dejaron pasar, entonces vamos, los presos políticos hacemos que sufran las mismas violencias y torturas. Pero después, ¿qué está pasando en las calles? Ojo, hay 50 y pico casos de personas desaparecidas de manos del Estado en este momento. Entonces, es como vamos siendo permisivos con estas cosas, y esta es nuestra posición también como comité, el lugar que nos corresponde es acompañar todos estos procesos, porque lo que ocurre con nuestros familiares también es un producto de un contexto
y es producto de una sociedad que está permitiendo o no, que avala o no, pero una sociedad también aplastada, ¿no? Porque con eso no quiero decir que no haya, que el contexto no nos haga tener miedo. Justamente lo que están haciendo es eso, que vayamos teniendo cada vez más miedo y levantemos menos la voz. Pero repetimos esto, lo hemos dicho en todos los espacios, esto nos va a pasar de una forma u otra a todas. Nuestras familias no son las únicas que están sufriendo esto, ojo, o sea, para nosotros es un martirio, nos tiene súper debilitados. Creo que ahora ya estamos un poquito, o al menos en mi caso, estoy un poquito más fuerte, pero la semana pasada cuando nos enteramos de esto, un nivel de devastación o sea, de no puedo levantarme de la cama porque me acabo de enterar de las cosas terribles que está haciendo y estoy luchando contra el poder del Estado impune, donde un ministro, al igual que en el caso de las Malvinas, porque el ministro, en caso de las Malvinas, Lofredo salió a decir esto, en el caso, en cambio, de Omar Campo Verde y los presos políticos de Hijos de Mayo, el ministro salió a decir que era mentira las denuncias que se estaban haciendo y que él tenía cámaras para supuestamente demostrar. Ahora, se levantó una investigación, el ministro ha prestado las cámaras, porque quiero recordar que en el caso Malvinas se pudo demostrar gracias a las cámaras del municipio de Guayaquil, ¿no? Del GAD de Guayaquil. Y esconder Gracias a que se eso, esconder esa evidencia es obstrucción de justicia. Eso es Así es, delito así penal. es. Así es, pero entonces, y en ese sentido también recordar, eh, hablábamos, ¿no es cierto?, de que más adelante, aquí les decía, acaban a haber juicios, más adelante, el poder no es eterno. Y también a estos colaboracionistas de bajo rango, que son militares, policías, Ministerio de Salud, ellos van a caer primero porque siempre caen primero. Digo, hay que pensar también dos veces a qué se está a qué nos estamos prestando. Lo que está pasando en Progen, aunque tenga no tenga tanto que ver, pero sí, lo que está pasando en Progen es el ejemplo. ¿Quiénes están ahora siendo imputados? ¿Y a quiénes protegieron? Yo me voy a prestar para eso, también es un llamado. Piensen dos veces a qué se están prestando. Militares y policías y las familias de militares y policías y todas las fuerzas de seguridad. Porque en el caso de Malvinas están presos los militares, no están presos, no está preso el ministro, no está preso los altos mandos, estarán más adelante, pero hoy los primeros sacrificados son ellos, son la carne de cañón. Es la Lo gente de mismo pasa tropa, con ¿no? lo que están haciendo. Muchas gracias, Claudia. Retornamos el ciclo con Natalia. El ojo de la serpiente, ¿no? En esa película de Ingmar Bergman, se daba a entender cómo estas monstruosidades fueron incubadas y desde su incubación ya mostraban su verdadero rostro. Y la presencia de estas violaciones de manera tan rápida, ¿no? Porque esto en otros países ha tomado décadas. En el caso del Ecuador, a raíz de la traición de Lenín Moreno, el proceso ha sido muy rápido, en olla de presión. Y la sociedad ecuatoriana de alguna manera las ha admitido, ¿no? Es decir, aquí, tanto en lo que dice Aquiles como lo que dice Claudia, hay la esperanza y la convicción de que esto está a punto de acabar y que va a haber un momento de juicio, va a haber un momento en el que la sociedad recupere la sensatez. Pero ¿qué pasa si es que esos procesos, esas dinámicas sociales a las que tú estás estudiando, podrían perpetuar, podrían prolongar, y esto no es el final, sino es el principio? Estamos recién en la época del Bordaberry, ese presidente uruguayo que utilizando toda la formalidad institucional y toda la cosmética supuestamente democrática, en ese entonces se decía de Uruguay, la Suiza de América, estaba auspiciando, ¿no es cierto?, el pleno despliegue de lo que sería el Plan Cóndor en su territorio. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Cuáles serían las dinámicas de la estructura del poder? ¿Cuáles serían las dinámicas de las clases dominantes? ¿Y cuál sería la condición que permitiría que a nivel social esto se admita? A ver, primero, yo tengo que decir que esto que vivimos nosotros está inscrito en un contexto global que también es bastante complejo y no tan halagüeño. Es decir, hay ahorita una disputa hegemónica producto de un quiebre del orden mundial que se formó tras la Segunda Guerra, ¿sí? Y en estos momentos de transición, ¿no es cierto? Como dice Gramsci, salen los monstruos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están disputando la organización del nuevo mundo, del nuevo orden mundial y están disputando hegemonía. Y nosotros estamos, yo diría, me río para no llorar, en el lado
en el peor lado de este conflicto geopolítico, ¿no es cierto? Porque estamos en el lado de la decadencia del imperio, ¿sí? Y todo imperio en decadencia se vuelve mucho más violento y monstruoso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que ya han salido ciertas propuestas desde las élites con poder económico, con poder tecnológico, que están queriendo, o sea, o ya están tratando de ejecutarse, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el proyecto de la Gran Norteamérica que fue planteado por el gobierno, este gobierno de Donald Trump, que es un reciclaje de un proyecto que había el siglo pasado que se llama el Gran Tecnato Americano, esto de que la Gran Norteamérica va desde Canadá, Groenlandia hasta el Ecuador. Esto hay que seguirle porque esto no es una sola locura, ¿no? O sea, lo que dice Donald Trump y su gobierno no es una locura. Atrás de este proyecto y junto a este proyecto está toda la propuesta de Palantir, ¿no es cierto?, de la corporación de Peter Thiel. Está CARP, que son una corporación que está metida en guerras horribles, o sea, en la guerra de Medio Oriente, en la guerra de Ucrania, que dan servicios para la guerra, para el exterminio, desde el desarrollo de la digitalidad y sobre todo de la inteligencia artificial. Y además lo dicen así, de forma directa. Ellos están dando el servicio al sistema de seguridad dentro de la nueva estrategia de seguridad norteamericana de los Estados Unidos. Y obviamente eso, en ese plan, ¿no es cierto? Están nuestros territorios, están nuestros países. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que un cuadro de Palantir es el vicepresidente Vance, o sea, no es Trump nomás, es el vicepresidente Vance. Está Marco Rubio, que además tiene una relación especial no sé de qué decir, de venganza, de odio, de resentimiento con América Latina, ¿no es cierto?, que se centra en el tema de Cuba. Además, todas estas élites son élites que están ligadas al capital criminal, aunque su cara, la que muestran, que ya tampoco la ocultan mucho, ¿no? Es esta cosa de la tecnología y estas grandes corporaciones tecnológicas. Recordemos a nuestra Eh, audiencia que el cuñado de Marco Rubio fue encarcelado por narcotráfico y salió de la prisión por gestiones del propio Marco Rubio cuando empezó a hacer política. Y recordemos que gran parte de la élite norteamericana y del occidente colectivo están enredados en las denuncias del cartel Epstein. O sea, no olvidemos eso. Es decir, o sea, ya no solo hablamos de genocidios que se ve han tratado de justificar, ahora ya no les interesa justificar. Estamos hablando de pedófilos, de violadores sexuales, estamos hablando de caníbales, estamos hablando de monstruos, de deformidades humanas dirigiendo este momento de conflicto geopolítico. Y nosotros podemos ver con claridad en el paro del 25 que hubo aquí una estrategia digamos, agresiva, que tiene un claro carácter sionista, ¿no? O sea, que se ha aplicado en el genocidio en Palestina. ¿Sí? O sea, todo eso está en este momento. O sea, y podríamos hablar mucho más. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos parte de la franja de seguridad del imperio en decadencia en su guerra contra el eje euroasiático. Eso somos. Ahora, ¿qué implica ser parte de esa franja de seguridad? Implica que o sea, van a meterse sin Voy a minimizar mi imagen para priorizar la de ustedes. Ojalá se pueda recuperar. Vamos a retomar. Aquiles, ¿te parece si le tomas la palabra a Natalia hasta que retorne su señal? Claro, claro que sí. Adelante, yo quisiera que avancemos en este tema de tratar de encontrar los orígenes, o sea, ¿cuál es la dinámica interna, ¿no? Yo sé que y parte de la lucha es de encontrar estas posibilidades, no perder la esperanza en torno a que esta pesadilla acabe, pero yo creo que es fundamental tratar de entender cuál es la dinámica interna, qué es lo que ha provocado que esto surja. Aquí tenemos unas hipótesis muy importantes en torno, por ejemplo, al tema del narcotráfico, en términos
en términos del gran botín que significan las privatizaciones que están en marcha, pero yo creo que sí valdría la pena avanzar. Retomábamos la palabra, Natalia, en unos minutitos, déjame que complete con Aquiles esta cuestión. ¿Cómo ves vos Vale. esta situación, esta dinámica? El deterioro del Estado de Derecho, el deterioro de los derechos humanos, ¿cómo crees vos que esto de aquí pueda tener anticuerpos, digamos, una capacidad autoinmune de del propio sistema democrático, de la propia sociedad para defenderse de estas atrocidades? Bueno, esto va a ser un misterio porque racionalmente creemos que se han roto todos los límites, pero racionalmente. Dentro del conjunto del manejo emocional al que están metiendo experimentalmente América Latina ya una década y media, de lo que se trata aquí es del miedo y el terror. Y entonces el caldo de cultivo para posiblemente ponerle los frenos, se frena mucho a la vez, se neutraliza mucho a la vez a través de esta manera perversísima de haber incorporado el miedo, ¿no? Estos casos son intencionadamente orientados en ese sentido. El terrorismo no lo inventaron los grupos de lucha. El terrorismo, para quienes algo revisamos de historia con mucha humildad, lo inventa siempre el poder. Mire, cuando Hernán Cortés llega, por un dato histórico rápido, llega hacia las costas de lo que después le llamó, bautizó la verdadera cruz, Veracruz, ¿no? Es decir, la zona este de México, del Imperio Mexica en aquel entonces. Lo primero que hace es en pequeños pueblos corta a pedazos de niños, ¿no? Los manda con emisarios en pueblos débiles que no tenían mucha resistencia, manda con emisarios en cajas hacia pueblos fuertes que sabía que podían resistir. Eso más o menos están haciendo. Es decir, están dando mensajes que provoquen terror. Y de alguna manera ha surtido efecto, porque el levantamiento del año 2019, indistintamente si está a favor o en contra de los levantamientos, sino simplemente piense las cosas de manera objetiva, tenía 750.000 personas en condición de desempleo por 2,5 años. En este momento hay 1.500.000 personas en esa misma condición, es decir, que por más de 2 años no han podido trabajar ni en un lugar formal ni informal, es decir, hasta los semáforos están ocupados. Pero con el Darién tapado, además, ese desfogue que tenía la migración al que hemos acostumbrado a las sociedades latinoamericanas para aliviar su bronca económica, que es vivir de las remesas, está bastante más bloqueado que lo normal, no está completamente extirpado, pero está bastante más bloqueado. Entonces, de lo que se está hablando es de terror. ¿Qué es lo que nos debe hacer reaccionar? Pues lo único que lamentablemente ha hecho reaccionar en unidad a todas las sociedades, que es darse cuenta que está mucho más cerca ese terror de lo que uno cree de su vida, de su cuerpo, de su familia, de su hogar, ¿no? Un tiempo, aunque este es un tema de distinta, digamos, no es lo mismo que el origen de la conversación, pero vale la pena citar esta información. En algún momento después de esta episodio de TC Televisión, el mismo Novoa invita a unos canosos italianos que habían tenido la experiencia del combate al narcotráfico en Italia, a la mafia posiblemente más grande del siglo XX, la Cosa Nostra. Y estas personas ya jubiladas, ya digamos, seguramente de muchas formas de pensamiento ideológicas distintas, pero ya con algunos datos muy secos, muy fríos, dicen a viva voz en un evento con la cooperación internacional y algunos invitados funcionarios que hacían todo menos tomar nota, no, dice, el único momento en el que más o menos se pudo tener condiciones razonables para salir adelante con un nuevo plan fue cuando en la sociedad italiana 1 de cada 4 ya estaban tocados directa o indirectamente por el crimen organizado. O sea, crearon un monstruo tan grande que ya no lo pudieron ni siquiera controlar aquellos que le dejaron crecer, que fueron parte de sus propiciadores. Esta es la cosa que no entienden, por eso yo hace rato me refería, no son tampoco de una inteligencia mayor como creemos, no saben lo que están creando, o sea, no saben lo que es desterritorializar un Estado de carácter plurinacional. ¿Y por qué cito esto segundo? Porque un patrón común que tienen todos estos casos son los indígenas, son los pueblos. O sea, si tú te percatas, lo que está en juego, la posición geopolítica, para seguir la línea de Natalia, en la cual están situando a América Latina, tiene solo un interés, que son el mismo interés que ha habido durante estos 500 años. Los recursos naturales, los elementos de extracción petrolera, minera, pero principalmente y con más énfasis ahora minera, las tierras raras, el litio, el oro y un conjunto inmenso que hay en las tierras raras de minerales útiles para la nueva forma de orden mundial, que es el orden mundial de los semiconductores, de la tecnología, de los celulares, de las pantallas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que realmente esa idea
de lo que citaba al inicio de Cortés sigue reproduciéndose con los indígenas. Por eso son 150 procesados. Este caso, los hijos de Mayo tiene un patrón importante indígena. O sea, una buena parte de los que estaban ahí estaban tratando de tejerse organizativamente con los pueblos y nacionalidades, ¿no? Indistintamente de lo que se pueda discutir, los diferentes análisis que puedan hacer. O sea, hay un patrón compartido. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí están los intereses de las élites. Y no, ya no de todas, Pedro y quienes nos escuchan. Posiblemente lo que estamos viviendo va a llevar también consigo un conflicto de élites, porque la torta es inmensa. Claro. Tú desbaratas del Estado, ¿sí? Y de la mano van algunos negocios. El más notorio ahorita es el de las drogas. Estamos hablando de más o menos, si hubiera más investigación, más fondos públicos, no les interesa para que los investigadores pudiésemos obtener información, te daría un dato más preciso todavía. Pero estamos hablando, te voy a dar el dato más conservador, más bajo, de 400 toneladas métricas de droga que salen por los puertos ecuatorianos cada año. Sí, el dato más bajo. Cada gramo de droga cuesta en el mercado exterior, sea norteamericano o europeo, en promedio entre 100 y $150. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estamos hablando, una tonelada tiene 1 millón de gramos, estamos hablando de un negocio de 60.000 millones de dólares, de los Claro. cuales, por supuesto, al menos 50.000 millones se quedan en los lugares de consumo. Pero 10.000 millones, que podría ser la ganancia marginal, mire el dato de la ganancia marginal de este nuevo business del Ecuador. Estos 10.000 millones de dólares son un tercio del presupuesto general del Estado. Entonces, la torta, pero además esa torta va de la mano con el precio internacional del oro en este momento. Entonces, necesitas que la economía de las drogas vaya desestatalizando, desestructurando cualquier forma de orden, de reglas mínimas, porque necesitas también sacar el oro, sea de forma, entre comillas, legal, con los grandes negocios, las grandes empresas, o de forma ilegal. Ahora, la torta es tan grande que ya no hablemos solo de las élites, sino la superélite que intenta ser la hegemónica dentro del territorio ecuatoriano, ¿sí? En este camino va a ir pisoteando incluso a otras élites tradicionales muy grandes, porque no quiere repartir el pastel, porque lo quiere concentrar completamente. Entonces, esa disputa requiere este tipo de chivos expiatorios. Por eso la mayoría de cuerpos son indígenas, los que defienden el agua, las montañas, los que defienden el aire, nuestra acción, entre Indígenas otros y afrodescendientes, ¿no? Déjame, afrodescendientes. te corto ahí porque das una pauta que creo que, no sé si estás disponible, Natalia, para que retomes esta cuestión, ¿no? Porque aquí se acaba de dar una serie de datos que son clarísimos. Es decir, cuando se habla de 10.000 millones de dólares, estás remitiendo a lo que tú empezaste caracterizando. No estamos hablando de un tema marginal, estamos hablando de un eje central de la economía ecuatoriana y obviamente no es posible que esos 10.000 millones de dólares se hayan podido transportar a partir de mulas o a partir de una cooperativa. Esto requiere grandes bancos con grandes conexiones en el exterior a través de una capacidad brutal de mimetización, porque en cualquier entidad 10.000 millones de dólares se nota, pues. O sea, no hay forma de no ver 10.000 millones de dólares anuales. Entonces yo creo que este es un tema muy importante y te habías quedado, se cortó el asunto el rato que estabas hablando justamente de esta reconfiguración de las élites mundiales en el contexto de la degradación, del declive hegemónico, pero también de la degradación civilizatoria del eje angloamericano, o sionista angloamericano, para ser más exactos. Sí, mira, yo creo que estas élites occidentales en su pelea geopolítica, creo yo, tienen esto que Harvey llama la acumulación por despojo, pero ya a niveles extremos. Y parte de esa acumulación por despojo es el capital criminal, porque no tienes otra forma de hacer un despojo de grandes territorios, de grandes poblaciones, si no es a través del crimen. ¿Sí? O sea, no hay otra manera. Y además, a eso se suma, y esto sí es una cosa que está más en debate, que hay teóricos que plantean que por la revolución tecnológica, sobre todo por la IA, estamos transitando del capitalismo, digamos, financiero, corporativo al tecnofeudalismo. Y eso hay que tomarlo muy en serio. Eso es todo un cambio en la comprensión de cómo va a operar la economía ¿y qué significan la mayoría de pueblos en esta nueva forma económica que el Yanis Varoufakis le llama el tecnofeudalismo? Es decir, con el surgimiento de una nueva clase que le llama los nubelistas, que son los dueños de las grandes plataformas que sacan renta del uso de esas plataformas, tanto de los capitalistas
porque a partir de estas plataformas negocian de los obreros que trabajan para los capitalistas, o sea, los obreros industriales, pero sobre todo de los esclavos digitales, que somos todos los que usamos las plataformas, cada vez que usamos, cada vez, lo mínimo, un clic que hacemos, están sacando los datos. Y esos datos han alimentado a la inteligencia artificial, que además necesita mucho recurso natural, pero luego ya hablan de que van a la inteligencia artificial, luego vamos a tener que pagar como se paga la luz. Es decir, hay una expropiación del capital cognitivo social, es decir, capacidades creativas, pensamiento, y luego una privatización. Pero en esta nueva orden que están planteando, que ya no hay democracia porque detestan la democracia, el tema es que sobra demasiada gente, ¿verdad? La sociedad salarial se está destruyendo, entendamos eso. Y todo lo que hemos conocido hasta ahora ha sido articulado en los últimos 300 años a la sociedad salarial, es decir, al trabajo asalariado. Y Escuelas, es mucho más colegios. grave porque tienen un ala izquierda y un ala derecha, ¿no? Hay una izquierda Sí, postmoderna que también coincide en esta cuestión de la explosión demográfica y que hay un montón de gente que estamos sobrando, ¿no? sí, eso Pues es hay el todo el gran tema este reinicio. transhumanista, hay toda esta cuestión transhumanista que dice que solo los elegidos, los inteligentes, los mucholotes, ¿no es cierto?, tienen derecho a sobrevivir y todos los demás. Entonces ahí viene lo que estabas mencionando. Ya no solamente es el que nos resignemos al hecho de que seamos explotados, sino a la posibilidad de ser sacrificados. Sí, Los no humanos. Déjame paso yo ahorita sigue a nomás. Claudia. Déjame paso a Claudia porque y ubiquemos que los hijos de Mayo empezaron antes de esta condición de presos políticos que ha cambiado el eje, digamos, de sus condiciones concretas, de no solamente de lucha, sino de existencia. Empezaron como un grupo de lucha social. Cuéntanos, en esta perspectiva de el retorno a formas arcaicas de explotación, a formas arcaicas de dominación, a formas arcaicas de opresión del capitalismo, de la opresión y de la degradación de la sociedad, de la propia sociedad burguesa. Es decir, hay una traición de la promesa de la modernidad, pero hay también una traición respecto a lo que las clases dominantes aquí en el Ecuador, en América Latina, asumían como el eje de su legitimación, ¿no? Es decir, hay con un cinismo brutal, ya simplemente no les interesa lo que estabas diciendo vos en tu primera intervención, no les interesa cuidar las formas. Cada vez es más descarada la cosa y básicamente lo que dicen es sí y qué. ¿Cómo entiendes vos en ese contexto, digamos, cómo ves vos las dimensiones y la perspectiva de la lucha social? De que lastimosamente esto viene de varios gobiernos, ¿no? También a nivel regional, pero cómo se fue aplicando en el Ecuador viene de varios gobiernos. En el caso de los guevaristas, por ejemplo, quiero recordar que arranca en el gobierno de Guillermo Lazo. ¿No es cierto? También yo creo que no hay que sorprendernos y decir esto exclusivamente es un plan o es una estrategia por el gobierno de Daniel Noboa. Esto viene de antes. Viene operando además desde un intervencionismo de Estados Unidos y es un plan que ya había para el Ecuador, digo, desde hace tres gobiernos. No hay que hacernos, es más, el anterior también, digo, no hay que hacernos los locos. Sí, En yo el creo que es caso muy importante el ubicar este temita, solamente lo pongamos en contexto, que es lo que tanto Aquiles como Natalia han mencionado, ¿no es cierto? Es que los Estados Unidos no tienen nada que ofrecer ahora. Es decir, en algún momento tenían la industrialización por sustitución de importaciones, en otro momento era la Alianza para el Progreso, el New Deal, en otro momento fue el tema de la democracia y los derechos humanos, y en algún momento la idea de que el neoliberalismo nos iba a llevar al primer mundo, nos íbamos a industrializar. Ahora no tiene nada que ofrecer, excepto lo que estábamos mencionando, es decir, el tema del complejo industrial militar, ¿no es cierto? Que ahí está involucrado lo que mencionaba el Aquiles hace un momentito. Es decir, aquí tenemos varios programas, déjame que haga una cuña de propaganda, tenemos varios invitados especialistas en el tema, Ricardo Soberón de Perú, Fernando Yepes de Colombia, Teo Ronken de Bolivia, con lo que Luis Velardi de Argentina, con el que hemos venido discutiendo justamente no solamente la logística del narcotráfico, la logística del crimen organizado, que a veces se lo quiere plantear en términos morales, ¿no? Una cuestión así que favorece obviamente el capitalismo es el bueno y los narcotraficantes son los malos. Pero en realidad lo que estamos hablando es que esto de aquí es una forma de existir del capitalismo que se va principalizando con este capitalismo
en decadencia. Entonces, este yo creo que es un punto fundamental, ubicar que ahora en América Latina los Estados Unidos no tienen nada que ofrecer y que no es un problema de la familia Noboa o del reporte León de Troya en el caso de Lazo, sino que es parte del modelo neoliberal. El modelo neoliberal, como decía Natalia hace un momentito, no es el mismo de antes, es uno que regresa con venganza y que requiere este componente de necropolítica porque estamos en una etapa de profunda, de acelerada descomposición. Discúlpame que te haya cortado. No, está bien. Pero además, incluso va más allá, digo, porque lo que está haciendo también Estados Unidos es ir allanando el camino para algo que está más allá incluso del capitalismo como lo entendemos hoy, ojo, ¿no? Como hoy lo entendemos o como lo íbamos entendiendo. Quiero que recuerden que los grupos de poder que están realmente fuertes y detrás de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial son los grupos tecnológicos. Que es, y que se están conformando más allá del capitalismo. Si tú les escuchas el discurso de ellos, ellos te plantean abiertamente, te dicen, el capitalismo tampoco me funciona como sistema. A mí lo que me funciona es un espacio de poder absoluto con la eliminación de fronteras además, Claro, donde los ellos que dicen de definimos, frente, ¿no? Dicen, la democracia no me funciona, la me democracia y estorba, el capitalismo te pero plantean los dos también la incluso. competencia capitalista no me funciona. La competencia es para los losers, dice clarito Peter Thiel de Palantir, ¿no? Karp, Peter Thiel, Jarvis, pero también Elon Musk, o sea, los nuevos campeones no tienen ningún empacho en decir al diablo con lo que han sido siglos de construcción legitimadora del capital, ¿no? Capitalismo ni democracia, te lo repiten constantemente y ojo, Estados Unidos está casi siendo el instrumento para llegar a eso. Digo, tampoco es que no es como antes donde el poder se concentraba ahí, tampoco está ocurriendo eso, digo. Ellos mismos, fíjate las rupturas que tuvieron en los últimos años con con estos grupos tecnológicos, ¿no? Lo que pasó justamente con Donald Trump y Elon Musk. Primero un apego continuo y después una ruptura. Entonces tú estás, yo no estoy adentro de este gobierno, no estoy dentro de este país, estoy desde afuera, estoy una escala más de arriba. Este también es un instrumento, además, no deja de ser una herramienta lo que está haciendo Trump para estos intereses que van más allá del capitalismo que hoy conocemos. Después veamos cómo lo vamos a ir llamando. Y en digo, está a nivel macro, pero a nivel como qué es lo que vamos haciendo y vamos destruyendo las disidencias también. Pues. Si yo quiero ir más allá incluso del capitalismo y quiero destruir la democracia, me voy a todo lo que me está haciendo resistencia para eso. Como decíamos, me voy con primero con los que yo considero los más débiles, los más sacrificables, para ir construyendo ejemplos, pero voy en avanzada. Digo, y eso es lo que está pasando en Ecuador. Esto es lo que pasó con el movimiento guevarista. Nosotros como comité somos algo aparte, ¿no? Nosotros no formamos parte del movimiento guevarista, somos un comité que se conformó en el 2022 a partir de la detención. Por eso somos un espacio de derechos humanos. Pero eso no niega la identidad política que tienen justamente nuestros presos y presas políticas. Su identidad política es movimiento guevarista, es un movimiento de izquierda, es un movimiento crítico, es un movimiento radical y es un movimiento anticapitalista. Y desde esa postura hacían política, desde ese lugar y desde una forma muy pública además. Porque eso es bien importante que se escuche. Fueron muy públicos, muy claros en sus posiciones políticas y muy claros en sus posiciones en la práctica también. Acompañando a movimientos sociales, acompañando a movimiento campesino, acompañando a las poblaciones más vulnerables y desde ahí construyendo poder, que es la apuesta que tiene el movimiento guevarista en la construcción de poder popular. En ese contexto es que funciona, y repetía yo, esto no viene del último gobierno, no viene del gobierno de Daniel Noboa, ni siquiera viene del gobierno de Lazo. ¿Saben cuándo arranca? Arranca con el gobierno de Lenín Moreno, porque ya teníamos a una ministra, la ministra Vela, haciendo declaraciones en contra del movimiento guevarista. Allá arrancó la estigmatización. Lo que pasa es que se vio como fácil en ese momento estigmatizar y después dijeron, los otros fueron agarrando la receta, A dijeron, me propósito de sirve la este, hay ministra que Vela, hacerlo. discúlpame que te corta con una nota al pie de página. Recientemente apareció Santiago Roldós y decía, pero si justamente Alejandra Vela es la principal sospechosa de haberse llevado los papeles, los delicados papeles del escritorio de mi padre, que probablemente son los que causaron su muerte. Mira, a nosotros no nos tiene que sorprender nada de los ministros y ministras, especialmente de quienes han estado en la persecución. Tenemos la ministra Vela, recordemos que en el gobierno, en cambio, de Guillermo Lazo fue el ministro Carrillo, que el ministro Carrillo prácticamente encubrió el femicidio o intentó encubrir el feminicidio de Belén Bernal, y le Ah, costó lo que le costó.
digo, ¿no? Entonces, nosotros, justamente esos ministros que han estado involucrados en la persecución son los que tienen la cara más sucia de todos los que han estado en este proceso. Lofredo está vinculado al caso de las Malvinas en encubrimiento. Ahora Reinberg también en encubrimiento. Digo, no es, ni siquiera es de sorprender lo que está ocurriendo, porque justamente son, perdón, pero son corruptos, son encubridores y además están avalando justamente una de las grandes heridas que tiene este país, que es la impunidad, Ahora, porque ellos están yo creo que es un fortaleciendo. punto, yo creo que es un punto, además de la denuncia en sí misma, yo creo que debería llamarnos a la reflexión también teórica, ¿no? Porque aquí hay una metodología detrás. Es decir, Natalia hablaba de una tecnología de la represión, una tecnología de la necropolítica, y son tecnologías además que vienen ya empaquetadas, vienen enlatadas, ¿no? Es decir, aquí hay la pericia que tiene Israel, no es casual. No es casual, ¿no es cierto?, que en el gobierno de Paula Romo hayan estado dos ciudadanos israelíes en la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzer, que además vivían en el mismo edificio del vicepresidente, que después fueron denunciados, fueron a la cárcel y a los 5 minutos a uno de ellos le mataron, ¿no? ¿Qué hacían unos ciudadanos israelíes en esa situación? Y que además, atentos, que además, ¿no es cierto?, estaban vinculados a toda la mafia del reparto de los hospitales. Bueno, en ese momento había por lo menos la posibilidad de procesar judicialmente. Ahora, bajo el estatuto de las fuerzas que firmó Noboa hace año y medio y con la declaración de los estados de emergencia y la cuestión esta de la convocatoria tanto a mercenarios como a estas fuerzas internacionales en la lucha contra el narcotráfico, pues ahora tienen total impunidad, pues. Ellos y sus contratistas, o sea, el personal militar y sus contratistas tienen total impunidad. Ni siquiera hay cómo procesar, ni siquiera hay cómo vigilar, ni siquiera hay cómo investigar cualquier delito que cometan, como por ejemplo el caso que estábamos mencionando. Pero también podría decir, si llamo la atención a esto, justamente me estaba refiriendo al tema del huevo de la serpiente, ¿no? O sea, porque lo que se está creando es estas cápsulas blindadas de impunidad como la que se intentó hacer con el caso de la doctora Bernal, a la que hacías referencia, Claudia, ¿no? Es decir, acuérdate, porque en última instancia, en la payasada esta que resultó, ¿no? Esa trágica payasada envenenada que resultó, el ministro Carrillo era uno de los ahijados de la Embajada de los Estados Unidos. Y él ubica que esto hay que depurar y habla de doce generales que tenían que salir y a la final el que salió fue él. Atentos, para proteger a un teniente, al teniente Cáceres. ¿Cómo es eso posible? Pero además yo quiero que recuerden también cuando sale del ministerio el ministro Carrillo, qué es lo que se le da a cambio. Recuérdanos. ¿Sí? Él manejó la caja, no chica, la caja grande del Seguro Social de las fuerzas policiales. O sea, no es que le dieron cualquier cosa, también ahí también tienen sus recompensas con estos que van bajando. Pero Ve, yo y repito, aquí también hago depende del acuerdo a nivel de algo que poder, mencionó ¿no? Natalia hace un momentito, el caso Epstein, ¿no? El caso Epstein no es una anécdota, no es una anécdota grotesca, sino que tiene que ver con los mecanismos de poder de estas élites en No, Fabio, no, descomposición, ¿no? Fabio. Necesitan tener mecanismos de chantaje. Y este es un punto fundamental cuando dices, Claudia, estamos hablando de ministros que son reincidentes, que ya tienen manchadas las manos, ¿no es cierto? Precisamente porque como en la lógica de lo que se está viendo de Epstein, necesitan mecanismos de chantajearse a unos a otros para garantizarse lealtades, para garantizarse el cumplimiento de ciertas agendas. No es casual, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la ministra Palencia haya sido una de las defensoras de aquellos que están siendo procesados en el caso del Seguro Social de la policía. No es casual que el actual presidente del BIES sea otro de los representantes de las empresas que han estado vinculados a estos casos. Es decir, en última instancia estamos viendo una serie de círculos cerrados, ¿no es cierto?, que involucran a los mismos fulanos en torno a las secuencias, a las secuelas de la constitución de este Estado terrorista al interior del Estado, digamos, institucional. Yo creo que este es un punto que valdría la pena, a eso un poco hacía yo referencia, les invitaría a los tres
a meditar un poco, ¿no es cierto?, respecto a cómo darle seguimiento, ¿no? A cómo va este pulpo va desplegando sus tentáculos en la institucionalidad ecuatoriana. Esto yo creo que es un punto importantísimo para no quedarnos solamente en la aspiración, ¿no es cierto?, sino tratar de dar algunas pistas a la ciudadanía, a la militancia, a las organizaciones populares en torno a dónde es lo que hay que estar vigilantes, hacia dónde es lo que tendría que irse viendo. Claudia, me parece que has dado en el blanco en torno al menos a unas dos o tres pistas que son fundamentales, recorriendo lo que ha sido, ¿no es cierto?, la historia de represión al movimiento de los guevaristas, y que creo que valdría la pena un poco encontrar metodologías similares para los otros casos, para ir ubicando cuáles son los protagonistas, porque no es cualquiera. O sea, no es cualquiera el que asume, no es cualquier persona de derecha, no es cualquier burócrata, no es cualquier militar el que asume las tareas, por ejemplo, de capturar, de secuestrar niños, de torturarlos, de humillarlos, de vejarlos, luego de asesinarlos, luego de descuartizarlos, luego de carbonizarlos, luego de desaparecerlos y luego de cometer la infamia de denigrarlos después de muertos. O sea, no es cualquier militar, no es cualquier derechoso, no es cualquier oligarca, no es cualquier ministro. Pero no somos cualquiera tampoco las personas que estamos acá, ojo, hacer ese diagnóstico no implica que nos tenemos que tirar a, o sea, es un escenario terrible, es un escenario siniestro, catastrófico, pero eso no implica también que quienes estamos del otro lado, quienes formamos parte de lo que todo el mundo se llena la boca hablando pueblo, tengamos que permanecer pasivos o estamos totalmente imposibilitados de hacer nada para estos grandes poderes mundiales. Y que se reflejan en nuestro espacio nacional. También hay un marco de movimiento que es bien importante, que no olvidemos de eso, y un marco que se construye desde lo colectivo y se construye desde la comunidad que nosotros tenemos, y en eso tampoco hay que perderlo. Creo que estos años se ha luchado muchísimo para romper comunidad. No digo que no se haya logrado, porque sí se ha quebrado, se ha debilitado nuestra comunidad, nuestra lógica de comunidad, pero eso no implica que haya desaparecido, porque la seguimos teniendo. Hay forma, o sea, yo les decía, en el caso de las Malvinas, sí, fuimos gente común que empezamos a escribir, a visibilizar, que nos pusimos de acuerdo para los tuitazos, que empezamos a ir a pararnos frente a fiscalía, que empezamos a exigir que se investigue y dijimos, estamos vigilantes. O sea, yo me acuerdo que en la audiencia del habeas estábamos, creo que 60 personas conectadas. ¿Cuándo fue? Y todos visibilizando, moviéndonos y peleando. Y digo, hay una comunidad también que resiste y que sí tiene esa capacidad. No le restemos poder justamente a la resistencia, no le restemos poder a la comunidad. Hablamos de poder popular, pero eso implica este pueblo que resiste, este pueblo que está así, y estas cadenas solidarias que aún continúan, y además que no son desde mi individualidad. Es sí y no, es mi comunidad, pero además porque me afecta, y es volverme a entender como una comunidad que se afecta. Cuando le pasa a algún otro, cuando un otro es violentado, cuando un otro es vulnerado, cuando un otro es oprimido, también me afecta, porque yo soy parte de esa comunidad y estoy en ese mismo riesgo. Entonces, yo sí, un poco, sí quiero hacer ese paréntesis de recordemos el poder que tenemos, la capacidad que tenemos. Sí, no tenemos las mismas herramientas. No tenemos las mismas herramientas, no tenemos el mismo capital, no tenemos el mismo acceso a medios de comunicación, pero nosotros al menos todavía somos dueños y dueñas de estos cuerpos que resisten, y de estas voces también que van a seguir gritando, y que no nos puede ganar el miedo, por más que lo sintamos, por más que nos atraviese, porque nos atraviesa. Y un poco la otra vez hacía la reflexión cuando fueron las elecciones, decía, todas las personas por quien hayamos votado fuimos a votar con miedo. ¿Sí? Y el miedo atraviesa todas nuestras actividades, toda nuestra vida social ahora. Nuestra vida incluso personal atraviesa el miedo, pero ese miedo no nos puede paralizar, porque ese miedo nos va a llevar a la desaparición. Y digo, o sea, a desvivir, a que seamos cuerpos descartables. Entonces, este cuerpo, por lo menos que ahora es mío, todavía me pertenece, esta voz que todavía me pertenece, tiene que ser una voz y un cuerpo de resistencia que construye en comunidad, que se fortalece como pueblo y que se sostiene a partir de sentirnos entre iguales que estamos resistiendo contra estos poderes. Perdón el paréntesis, pero creo que sí es necesario, porque a veces los diagnósticos nos ponen en unos lugares muy dolorosos también, porque no solo es desde lo intelectual, sino también desde lo emocional, pensar en lo que está pasando en las cárceles, pensar en lo que está pasando en este momento justamente con los guevaristas, sí, las violencias que están viviendo, todo lo que están sufriendo, pensar lo que pasa con otros, pensar con lo que está pasando con los defensores y defensoras, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los territorios que están siendo judicializados, que están siendo criminalizados. Entonces nos pone en un lugar súper negativo, pero eso nos está inmovilizando, y yo me niego a que nos inmovilicemos. Yo lo que digo es, y por eso traía a colación hace rato el caso de Omar, qué doloroso que fue verlo
en las condiciones en que estaba, con su súper delgado, súper demacrado, con dos militares ahí, pero al mismo tiempo, ah, carajo, pero eso también me empuja, eso también me hace luchar. Ese mismo dolor es el que me moviliza. Es el que no me va a permitir quedarme, que nos permite quedarnos sentados, porque si alguien en esas condiciones está luchando, entonces es una responsabilidad también y tiene que llenarnos de energía y tiene que llenarnos de justamente eso de poder, de recordar que sí tenemos poder. Las comunidades tenemos poder. No tenemos que ocultar eso. Caso similar, el movimiento de mujeres. Digo, ¿qué se ha logrado hasta ahora? Y así lo apunte fuerza, apunte comunidad. O sea, prepotencia, pero prepotencia de trabajo, de insistir e insistir. Y acá estamos para resistir también, pero eso también implica que las diferencias que tengamos, y ahí sí yo voy a decir también incluso ciertos sectores de la derecha con otros poderes, la resistencia que podamos hacer frente a este absolutismo que estamos viviendo. Porque lo que pasa hoy con los hijos e hijas de Mayo también está pasando con Aquiles Álvarez. Él con el poder económico, con el poder político que tiene, está siendo víctima de tortura también, está en la misma cárcel del encuentro. Entonces, a salvo no estamos nadie en este momento. Y sí creo que es importante que recordemos que tenemos que aliarnos, porque sí, acá tenemos que encontrarnos Déjame, quiénes estamos de este lado. déjame, Tenemos que te aliarnos. tomo la Es posta. progresismo, la izquierda radical, tenemos que encontrarnos para ver a quién nos estamos enfrentando. Tenemos un enemigo más grande, ojo. Déjame, tomo la posta a partir de lo que estás construyendo ahorita, Claudia, y se la paso a Natalia. Claudia dice claramente, ¿no es cierto? Está implícito en lo que está en la forma como argumenta la necesidad de la unidad, ¿no? Es decir, primero de la activación, de mantener el coraje, de superar el miedo que todos tenemos, pero sobre todo el hecho de que mientras la derecha se une, ¿no es cierto? Se pelea el rato de los repartos, pero se sigue uniendo en términos de una agenda común en términos de represión, de privatizaciones, de neoliberalismo, de necroliberalismo, como bien mencionas, Natalia. Pero en el campo popular lo que tenemos es siempre el espectro de la desunión, de los rencores, de las revanchas que nos impiden actuar y sobre todo golpear juntos. Creo que tenemos, el problema de la izquierda me parece que es que hemos peleado por abstracciones, abstracciones que luego se materializan en ídolos de barro, siento así yo. Creo que el momento actual nos exige una articulación que es todo, toda persona que lucha por la vida. O sea, eso es lo real, ¿verdad? Y entender qué significa luchar contra la muerte, ¿sí? Y qué significa defender la dignidad y la vida. O sea, yo creo que eso concreto y real, no ideas, no abstracciones, es para mí el problema. Y solo quería terminar con esto, ¿no? O sea, hablar un poquito rapidito porque yo también soy parte del comité, ¿no? Con Claudia. Yo me acuerdo cuando pasó y nos encontramos con Claudia en flagrancia, solas, sin saber qué pasaba, porque nosotros no somos parte del movimiento guevarista. Ahí nos conocíamos recién con Claudia como familiares y parecía todo cuesta arriba porque a nosotros le sacaron destapados la cara por todas las noticias. O sea, las noticias salieron antes, incluso apenas les estaban allanando, ya salieron las noticias acusándoles, estigmatizándoles. A mi sobrino le sacaron con el rostro destapado y todo el poder se fue contra ellos y obviamente contra nosotras, ¿no? Y parecía todo cuesta arriba, todo. Estaba en un momento como fuerte, lazo. Y, y decir esto, ¿no? O sea, quiero hacer una especie de comparación. Para nosotras, los familiares, sobre todo para las mujeres, porque esto siempre sostenemos las mujeres. En ese momento me acuerdo con Claudia sentadas en el frío de la madrugada de flagrancia, todo parecía estar en contra de nosotras, además por el delito que se les acusaba, que era a propósito acusarles de un delito atroz. Y era era todo cerrado, sin ninguna posibilidad, ¿verdad? Y es como a veces me siento a nivel más social frente a estos grandes poderes que hemos hablado, pero ahí estuvimos, ahí tejimos,
ahí nos tejimos como comité y, y ahí comenzamos a buscar solidaridades y siempre hay gente que quiere abrazarte, que quiere sostenerte y está ahí Aquiles, que siempre yo le agradezco, ¿no? Que él solo se acercó a decirme, mira, Natalia, me he enterado de esta injusticia, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, a mí, yo siento que esta esperanza que tú decías, ¿no? Yo no la puedo ver esto a nivel racional, no puedo. Tengo que verla a nivel muy emocional. A mí, a mi familia le ha pasado esto dos veces, en la época de Febres Cordero y con Lazo. Y aquí estamos, y la Claudia está aquí y nos pasó cosas horribles, sentíamos que o sea, a veces con la Claudia decíamos, no vamos a poder, porque eso, si el Aquiles, ¿no? Pero creo que hay una fuerza más poderosa que es esto que dice Claudia, no nos van a quebrar, lo que hizo Mar, no me van a quebrar. Y cuando tú tienes esa fuerza, es como que sientes que a la gente que también está viviendo, no lo que uno vive, dice eso y se acerca. No nos van a quebrar. O sea, no nos van a quebrar. Yo solo desde ahí puedo hablar. O sea, solo desde ahí puedo enfrentar a los inmensos poderes. O sea, siempre la vida es más. Siempre es más. Aquiles, ¿por qué no vamos cerrando ya esta conversación tan intensa con algunas convocatorias, sobre todo para la gente que nos está oyendo, ¿no? ¿Cómo convertimos esto en una agenda de lucha, en una agenda de organización, en una agenda, además eficaz, ¿no? Porque hay que ver, tú mencionabas en tu primera intervención justamente eso, es decir, cómo han ido logrando a pequeñas cosas, pero que son importantísimas en términos de que muestra que la omnipotencia del tirano tiene sus límites. Entonces yo creo que es fundamental el ubicar cómo podemos motivar a más gente, cómo podemos hacer que esas motivaciones nos unan, no nos dividan, cómo podemos hacer que esto se constituya en un horizonte que construya esperanzas. Claro, mira, a ver, con el permiso de Natalia, de Claudia, ampliar un poquito el espectro del tema de los hijos de Mayo y pensar en todos los casos que están ahorita en curso. El martes próximo se decide si se define o no se define la libertad de los tres hijos de Mayo que aún permanecen en cárcel. Y quién sabe si es monstruoso o no hay un revés. O sea, puede pasar lo más malo como puede pasar lo más bueno. Por eso es que la lucha siempre tiene un muy desagradable grado de incertidumbre, ¿no? No están las reglas del juego respetándose este momento. Si por reglas de juego fuera, hace rato no hubiera ningún caso, porque no hay uno de estos casos. Este es uno de los, para mí, siempre lo digo, es la violación más grande de derechos humanos del siglo XXI, ¿no? Posiblemente ahora acaba de aparecer las Malvinas, pero al menos con personas que se encuentren en situación de procesamiento aún. Eh, entonces, creo que hay que seguirle dando acompañamiento a cada una de las cosas que pasan, ¿no? Este es un caso importante el martes. Si este caso se llegase a caer para el Estado, tiene su probabilidad de hacerlo, no se imaginaron jamás la velocidad con la cual iban incluso sus jefes, habiéndoles o no pedido los favores a algunos de los jueces que han actuado incorrectamente esto, a volver y convertir en una mazmorra con esa rapidez con la cual ya se están ejecutando violaciones sexuales, se están ejecutando sistemas de exterminio. O sea, eso ni siquiera en la capacidad de imaginación de algunos de los funcionarios que han sido útiles para que se viabilice desde los tiempos de Moreno, Lazo hasta la actualidad, eh, creo yo que estaba en su conciencia que iba a pasar así de rápido. Entonces ahí se activa una cosa ahí en el neocórtex de las personas que se llama supervivencia, pues es decir, tienen que de alguna manera pensar en sus carreras. La tiranía estar aquí 4 años, yo no me imagino que pudiese estar más de un periodo, ¿no? Pero sus vidas se supone que están proyectadas todavía laboralmente a 20, 25, 30 años. De esto no se vuelve, señores jueces y juezas. De esto no se vuelve, y si les conocen, porque es un país chiquitito, ¿no? Es un país chiquitito. Y como es chiquitito, todos de alguna manera somos primos de todos o al menos amigos de los primos. Entonces hay que hacerles llegar la información. De eso no hay retorno. Es bien difícil sacarte a una persona que pudiese haber sido violada
y finalmente asesinada o muerta en manos del Estado, de tu expediente, sabiendo que tarde o temprano se va a ratificar y se va a ver la verdad. Es que la verdad siempre brilla, pues que a veces se demora mucho, ese es el problema. Y lo mismo con el caso de Gabriela, que en estos momentos tiene varias amenazas que se han reproducido conforme hemos conversado con sus familiares, a su vida igualmente. Recuérdanos, Gabriela, ¿qué, por favor? Gallardo, ¿no? La hermana de Claudia que está aquí presente, ¿no? Ya de por sí todos los que le han hecho pasar lo que han pasado no van a tener retorno porque ya es irreversible muchas cosas que les han pasado a Gabriela Gallardo, a Omar Campoverde, a Carlos Carguachi y también el momento que tuvieron los otros hijos de Mayo. Entonces de eso no se regresa, pero al mismo momento en el que estamos en esa disputa están pasando cosas que tienen que unirse como piezas, ¿no? Por ejemplo, aprovecho esta amable invitación tuya, Pedro, para decirles que tenemos una causa que nos ha costado mucho esfuerzo, tiempo, energía y unos golpes también que nos han dado, de los cuales no nos detenemos a quejar, que es la causa contra la Fiscalía por el uso indiscriminado del derecho penal. ¿Sí? La Fiscalía en esa velocidad en la que tiene que rendirle cuentas al fiscal general, yo supongo, esto presumo, y este a su vez al poder, ha abierto de una forma tan poco asertiva la cantidad de causas después del paro de noviembre que Déjame traduzco al cristiano Aquiles y me corriges, por favor. O sea, aquí la detención provisional, ¿no es cierto?, en un momento de todavía de indagación, no podría utilizarse sino como un hecho absolutamente extraordinario. Y se utiliza todo el tiempo. Gente que todavía no tiene sentencia está en la cárcel, por ejemplo, en el caso de Jorge Glass, ¿no es cierto? Está secuestrado y está en la cárcel ni sé cuánto tiempo. Pero ahorita ya se acabó la anterior sentencia y ahorita está simplemente para evitar que se fugue. Lo por mismo creo que es supuesto. con Aquiles Álvarez, lo mismo creo que están haciendo con el alcalde de Esmeraldas, quieren hacer con el alcalde de Cuenca, es decir, es todo el espectro político, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de los compañeros guevaristas, sino que no estamos hablando solamente de los 150 compañeros detenidos durante la movilización social, sino que estamos hablando de la ruptura general, transversal a toda la sociedad, acordándonos de aquella poesía atribuida a Bertolt Brecht. Primero vinieron por los comunistas, pero como no soy comunista, después vinieron por los sindicalistas, pero como no soy sindicalista, después No vinieron dije por los nada, judíos, pero como no soy judío, ahora no vienen dije por nada. mí y no hay nadie que mueva un dedo, ¿no? Que diga algo, sí. Así es, porque la excepcionalidad se ha vuelto la regla. Hay una investigación interesante de unos colegas que dice que el 73% del tiempo en todos estos últimos años hemos pasado en regímenes de excepción. Y las personas que nos escuchan, posiblemente unas tengan ya claro y consciente esto, pero las que todavía están en duda tienen que comprender que no es que hay que esperar a que la muerte golpee tu puerta para saber que ya nos afecta. O sea, solo en un régimen de excepción es posible que tan rápidamente el poder pueda sentir que te puede bajar 100 millones de dólares del caso Progen. O sea, si no estás en un régimen así, en el que sientes que tienes tanto poder, te cuidas por ese neocórtex al que me refería, esa supervivencia, ese sentido de la prudencia. Pero como tienes un momento de alta concentración de poder y autoritarismo, entonces se te van los frenos y por lo tanto te baja 100 millones. Y adivine, pues, qué se puede hacer con 100 millones para todos los que nos escuchan. Se puede comprar 7 hospitales básicos enteros, completamente equipados. Con los 100 millones de dólares se puede dar el tratamiento de cáncer para todos los pacientes del Ecuador, completo y de La alto. diálisis, hermano, chut. De los cálculos que he hecho sobre el cáncer por más de 7,5 años, con 100 millones de dólares usted podría más o menos equipar 4 parques eólicos para no quedarnos sin energía, pensando en cualquiera de los temas que a usted le interesa, o sea, si le interesa el medicamento, la salud, si le interesa la persona con cáncer de la familia, si le interesa efectivamente no quedar sin energía eléctrica en su ferretería, en su restaurante. O sea, imagínense todo lo que significa ya tener plena conciencia de que un régimen que abusa de su poder puede terminar haciendo contra todo un país, contra todo un país. Y la lista es larga de cosas que podrían hacer con eso. Entonces vuelvo otra vez, que cuando quitas los límites para el caso de los zurdos, izquierdistas, guevaristas, ¿no? Lo que haces es quitar los límites para todo. Es decir, no hay nada a lo cual no permee ese exceso, ese abuso. Entonces, yo venía describiendo hace rato que, por ejemplo, estamos con un caso para ya frenar la excesiva discrecionalidad de la fiscalía. Hay fiscales muy contados con las manos que hacen bien su trabajo y hay que destacarlo, igual que jueces, militares, policías, como en todo, ¿no? Claro. Pero
de la institución lamentablemente ya ha sido instrumentalizada para ser un objeto de uso político. Y eso tiene una forma de detenerse. Y de alguna manera hay que verle ya el lado bueno, el lado esperanzador. Cuando empiezas a tener tantos abusos, cometes errores y hemos aprovechado buenamente uno de esos errores interponiendo un conjunto de acciones constitucionales que han venido reteniendo y retardando, ¿no? De la misma manera que hubo un triunfo importante, yo aspiro, espero también que la próxima semana, más tardar, ya reinstalen una decisión, el juez que está a cargo de esto, en el que se habla sobre los límites constitucionales a la discrecionalidad penal. Voy a decir esto más criollo, es decir, que la Fiscalía no puede actuar al margen de la Constitución, que la Fiscalía respete la seguridad jurídica que dispone la Constitución y que por lo tanto se creen nuevos estándares y creo que la Corte tiene que estar a la altura de este momento histórico, esperemos que lo esté. De momento ha sido de alguna manera, unos quieren más, otros quieren menos, pero en todo caso es una cosa que se mantiene en cierto modo independiente y esperemos eso no se pierda. Entonces, en la Corte, pensar los estándares para que la Fiscalía tenga obligaciones más estrictas y rigurosas cuando se trate de perseguir sujetos que están en un contexto de carácter político, indígenas, jóvenes organizados, y tenga que motivar más pronto por qué continúa o no, y si no motiva, tenga incluso riesgo de destitución. Esto es largo de explicar porque es toda una arquitectura normativa y Bueno, también. pero yo me pongo a tu disposición, Aquiles. Si quieres, hacemos un programa específico para que seas lo más didáctico posible y puedas explicar a la audiencia este tema que me parece que es crucial, ¿no? Este de aquí es una de las manchas del tigre, pero creo que podría ser uno de las palancas que podría motivar una gran movilización, además transversal de distintos sectores, en torno a estos temas que parecerían muy técnicos, pero que en realidad hacen referencia a los fundamentos del convivir ciudadano. Yo no sé si te Claro, corto por aquí, mano, yo sé que nos quedan muchísimos temas por discutir. A los tres contertulios, yo les insisto en esta modesta ventanita, está a su entera disposición. Armemos nomás otras conversaciones, yo creo que son muy necesarias. Yo me siento absolutamente agradecido por la cantidad de herramientas que hemos tenido con distintos niveles de intensidad, pero con muchísima profundidad y muchísima responsabilidad cívica que los tres han dado. Un gran abrazo a todos y no sé si alcanzamos, ya no alcanzamos porque somos tres, voy a quedar debiendo de cualquier forma. Así es que les mando más bien un gran abrazo y les insisto, ¿no? Estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias. muchas gracias Gracias a también. ti.